A pesar de que ainda estamos en primavera, xa chegou a primeira onda de calor. A fin de semana, os termómetros superaron os 30 grados na comarca do Salnés. A veciñanza agradece o ascenso das temperaturas. Muy bien, el calor muy bien. Hacía falta, ¿eh? Pues muy bien, fantástico. Sí, muy bueno, sí. Pena la agua, es muy fría. Hombre, este día está genial. Lo que pasa es que tiene que llover porque hace falta que llueva. Tenemos un tiempo maravilloso. Nosotros aquí tenemos un microclima. Este tiempo é estupendo para San Senxo. Ten que haber todo ano así. Muy bien, de maravilla, aquí está muy bien. Os veciños aproveitan o bo tempo para gozar do noso entorno. Un paseo por la mañana y playa por la tarde. Pero me gusta pasear. Pues andar, que es lo que más me gusta, andar mucho. Home, ir á praia, bañarme. Pasear, a la playa también. Pasear. Tomar el sol, pasear, tomar una copa, un café. Una terraza. En la terraza. As rúas de moitas vilas da comarca estiveron abarrotadas de xente durante toda a fin de semana. Segundo os veciños, o bo tempo atraeu a moitos turistas. Esta zona es muy de turista, siempre San Genco, porque mismo los vecinos de alrededor suelen venir los fines de semana, aunque no sean de lejos. Mucho portugués a veces también. Bien, ya la conozco muy bien, Grove también, la playa de Lanzada, son todas muy buenas. Sí, hay mucho ambiente, sí, tanto por la mañana como por la tarde. Los fines de semana sí. O el resto de la semana no, pero los fines de semana sí. Sí que se ve movimiento. Además, viene gente de Pontevedra, viene de Lugo, de Ourense, de Santiago. Viene mucha gente, pero de aquí. Bastante, yo diría que bastante, muchísimo. Como di o refrán, ata o 40 de maio non te quites o saio, así que é momento de aproveitar o bo tempo, pero sen esquecer a previsión de choiva da vindeira fin de semana.